Bienvenidos nuevamente a Perspectiva TV. Vamos a ver algunas cifras relacionadas con la crisis financiera en los Estados Unidos. Lo primero que queremos enseñarles es entonces el índice Dow Jones, que es el índice que mide las operaciones bursátiles en los Estados Unidos. Este índice lo tenemos desde enero del año pasado, enero 2007, hasta septiembre de este año, es decir, hace muy poquitas semanas. ¿Qué es lo que ha pasado con este índice? Venía creciendo hasta mediados del año pasado, tal como venía, se suponía que la economía de Estados Unidos estaba relativamente bien, y hacia mediados del año 2007, entonces se produce la explosión de la crisis inmobiliaria, y comienza la gente entonces a salir en desbandada, a vender sus casas, los precios de las viviendas en Estados Unidos se desploman, y eso también tiene un efecto en las bolsas de valores de los Estados Unidos, y por eso es que vemos que entre enero del año, del año 2008, hacia mediados de este año, hay una caída muy fuerte del índice Dow Jones y después tenemos una caída todavía más fuerte. Les propongo que veamos este mismo gráfico traído a los últimos 2 meses para analizar un poco más minuciosamente qué es lo que está pasando. Veamos el mismo índice entonces entre agosto de este año y octubre del año 2008, es decir, hace poquísimas semanas. En agosto teníamos un nivel de índice que estaba relativamente estable, relativamente alto, porque se esperaba que la economía de Estados Unidos se recupere ligeramente porque estaba retornando la confianza de los consumidores, la devaluación había sido fuerte y eso hizo que el déficit comercial de Estados Unidos mejore, etcétera, una serie de indicadores, pero de ahí en adelante vemos que, sobre todo en septiembre, hay una muy fuerte caída en el índice Dow Jones, el índice bursátil, que ya reflejaba problemas en los bancos de Estados Unidos y problemas financieros serios. Recordarán ustedes por aquí que es justamente cuando hubo una serie de crisis en los bancos de Estados Unidos que hizo que quiebren esos bancos y que sean comprados por otras instituciones. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Fíjense ustedes una caída muy fuerte en octubre, hace poquísimas semanas, que nos indica que justamente en estos días fue cuando se trataba de aprobar este paquete millonario de 700 mil millones de dólares, 700 billones de dólares para salvar a la economía estadounidense, y aquí fue justamente cuando la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos no aprobó este paquete y se desplomaron las acciones. De ahí hubo una ligera recuperación, pero fíjense ustedes en las últimas semanas, a pesar de que ya se aprobó este millonario paquete de recuperación, el mercado sigue sin reaccionar. Estamos llegando en estos últimos días al punto más bajo que se ha registrado en los últimos 4 o 5 años en la economía de Estados Unidos, y esto es extremadamente preocupante. ¿Qué más está pasando? Veamos algunas otras cifras. Las tasas de interés en Estados Unidos. Y aquí tenemos, como siempre, una cifra, un periodo mucho más largo para analizar, entre el año 2000 y el año 2008. ¿Qué pasó? Después, antes de la crisis de las empresas.com en el año 2000, teníamos una tasa de interés muy alta. Sucede la crisis de las empresas tecnológicas, de empresas.com, y también viene el ataque a las Torres Gemelas en el septiembre del año 2001, y eso genera un fuerte desplome en la economía de Estados Unidos. Para tratar de rescatar a la economía, el gobierno decide bajar mucho las tasas de interés, y entonces esto se esperaba que reactive el crédito. Efectivamente, eso es lo que sucedió, pero entonces la economía comenzó a recalentarse, hubo muchos créditos en la economía, y el gobierno paulatinamente fue aumentando los créditos hasta finales del año 2007. Fíjense ustedes que la tasa de interés llegó a niveles del 5% el año pasado. De ahí en adelante ya se vio que había una nueva crisis en la economía de Estados Unidos, y entonces otra vez se decidió bajar las tasas de interés. Fíjense ustedes que vienen las tasas de interés cayendo muy rápidamente, y actualmente tenemos una tasa de interés del 2%. ¿Qué es lo que va a pasar con las tasas? Pues justamente lo que se espera es que las tasas bajen ligeramente, bajen al nivel de 1.5 o 1.7%, pero lamentablemente se cree que eso no va a ser suficiente para levantar a la economía de Estados Unidos en esta ocasión. Fíjense ustedes lo que pasó antes de la crisis, tasas muy altas, se baja durante la crisis, vuelven a subir y ahora vuelven a caer. Es un ciclo que sucede constantemente en la economía de Estados Unidos, y entonces ahí es donde se comienzan a originar el problema. Aquí fue la burbuja especulativa en el sector inmobiliario, y aquí se da una burbuja especulativa en el sector financiero. ¿Qué más está pasando en la economía de Estados Unidos? Veamos la relación euro frente al dólar, es decir, cómo se ha venido devaluando el dólar y qué está pasando en la actualidad. Este gráfico nos da la idea de cuántos euros se puede comprar con $1. En este caso tenemos que entre enero del año pasado, enero 2007, y más o menos enero del año 2008, hubo una muy fuerte devaluación del dólar, como lo hemos comentado en otros programas. El dólar venía perdiendo piso frente al euro, cada vez significaba menos el dólar frente al euro, y de ahí en adelante, hacia mediados de este año, junio, julio del año 2008, lo que vimos es un cambio importante de tendencia. Comienza el dólar a apreciarse, y en este momento el dólar ya está al mismo nivel que estaba a principios del año pasado. ¿Por qué sucede esto? Hay una pregunta extremadamente importante ahí.
Si es que hay una crisis en Estados Unidos, el dólar debería continuar devaluándose. Pues bueno, lo que están analizando los inversionistas es que sí, hay una crisis en Estados Unidos, pero también hay una crisis mundial, hay una muy fuerte crisis en Europa, que parece que va a ser mucho más grave que lo que está pasando en Estados Unidos, y por eso es que las personas deciden mantener sus dólares y dejar de lado los euros, que es lo que estaba pasando al revés de lo que estaba pasando hasta mediados de este año. Esto entonces nos da una idea de por qué esta crisis es tan grave y por qué es tan mundial. Veamos un dato más, que es importante. La tasa de desempleo en Estados Unidos, que lógicamente nos pega por el lado de los migrantes, de las remesas en Estados Unidos. Fíjense ustedes, en el año 2000 era de 4% la tasa de desempleo y con la crisis de las empresas.com en el año 2001-2002 llegó a crecer a niveles del 6% anual de desempleo. De ahí en adelante fue bajando a niveles de 4.6%. Este año se espera que el desempleo en Estados Unidos esté en el 5.4% y lamentablemente el próximo año las estimaciones son peores. Se espera que el desempleo en el año 2009 esté en el 6.3%. Extremadamente grave para la economía ecuatoriana porque lógicamente las personas que son desempleadas son justamente los ecuatorianos que son poco calificados. Así que después del corte vamos a conversar con Ramiro Crespo específicamente sobre... Bienvenidos nuevamente a Perspectiva TV. Como ya os anunciado antes del corte, nos encontramos con Ramiro Crespo, quien es presidente de Analytica Securities, una casa de valores y un experto en el tema financiero local e internacional. Bienvenido al líder, Ramiro, gracias por aceptar nuestra invitación. Lo primero que quisiera conversar contigo es, en las últimas semanas ha habido un terror financiero a nivel mundial mucho más grave de lo que se esperaba. Y esto es extraño porque hace unos 2 o 3 meses, más bien los mercados... El sabor, el aire que había en los mercados era que tal vez había una ligera recuperación en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en estos dos últimos 3 meses que es tan grave en el mercado internacional? Bueno, la crisis comienza en agosto del 2007, realmente, cuando dos fondos de Bear Stearns que han invertido en préstamos hipotecarios de segunda tienen problemas. De acuerdo. Y eso trasciende, se lo trata en la Asamblea del Banco Mundial y del Fondo Monetario en octubre del año pasado, donde no se le da la verdadera importancia que tenía, pero mucha gente que asistía ya tenía preocupación de este asunto. ¿Por qué no se le da la importancia? ¿Por el tema político trataron de ocultarlo o la gente no creía que era tan grave? No creía que era tan grave porque tal vez, a veces yo creo que aunque había gente de primera, no, de los bancos de inversión, hay lo que se llama también, son víctimas del pensamiento grupal. Entonces muchas veces reciben la misma fuente de información, ese tipo de cosas. A veces es bueno salirse del ambiente para poder ver las cosas mejor dentro del mismo ambiente. Entonces, pero hubo mucha gente con la que yo conversé, etcétera, que sí estaban más preocupados y decían, esto es más serio lo que nos están diciendo. De todas maneras, el primer semestre de los Estados Unidos, como había bajado el dólar, se devaluó mucho el dólar. Sí, se depreció en relación al euro. Entonces las exportaciones de Estados Unidos fueron muy buenas y eso sostuvo la economía americana. Claro. E hizo pensar que hubo crecimiento, 3% en el primer semestre, hizo pensar que las cosas serían mejor. Claro, cuando terminó el primer semestre, realmente había una expectativa interesante de que la devaluación había hecho que ese déficit comercial sea menos grave de lo que había sido, que las familias estaban recuperando su poder adquisitivo, una serie de cosas. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Y después qué pasó entonces? De pronto, en cuestión de 2 meses, estamos en esta... De pronto, en cuestión de... ocurre primero la quiebra de Bear Stearns. Ya. La quiebra de Bear Stearns, que es uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, que nunca había tenido una pérdida, creo que 90 años que está fundado, desde su fundación, en un trimestre. De pronto se encuentra que porque ha invertido demasiado en los préstamos subprime y porque ha asegurado demasiado estos préstamos en lo que se llaman credit default swaps, que no son más que seguros de crédito, ¿no? que ya conocemos el caso que hubo en el Ecuador con el tema Venezuela, deuda externa ecuatoriana, algo parecido pero con los subprimes. Entonces, con la diferencia que en este caso los subprimes no pagaron, entonces esos seguros también le cobraron. Entonces Bear Stearns tuvo un doble golpe.